Shabbat Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Feliz noche para todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite llegar a este tiempo de Shabbat, a este espacio sagrado donde el Eterno nos invita a la mesa para sentarnos con Él y disfrutar de este tiempo maravilloso, estas 24 horas que el Señor nos regala, un tiempo especial. Amén. Así que el Eterno los bendiga a todos, a los hermanos que nos ven también a través del YouTube, que van a ver esta enseñanza, a los que están siempre ahí conectados y esperando este tiempo de estudio. Vamos a dar gracias al Padre, vamos a ponernos en las manos del Eterno para que Él nos hable a través de su santa y bendita palabra. Oramos. Baruch Adonai, Meoral Olam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech olam, Asher bahar banu mikol hamim, Benatan lanu et Torato, Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te damos honra, gloria y alabanza. Te pedimos, eterno Rey, que nos hables a través de tu santa y bendita palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique, Padre amado. Bendice a cada hermano, a cada hermana y todos aquellos que se han de unir en esta preciosa hora, Padre. Bendecimos a tu pueblo, Señor, desde acá, desde casa de Israel. Bendecimos a toda la nación de Israel. Te pedimos, Señor, por tu pueblo, que en este momento está siendo atacado. Me llegó el aviso, están enviando misiles. Te pedimos, Padre, la protección divina sobre tu pueblo. Guárdalos, protégelos, Señor amado, y ayúdalos, eterno Padre celestial. Oramos, Señor, por las fuerzas de defensa de Israel, para que seas tú guiándolos en toda decisión que tengan que tomar. Oramos por los que están todavía en cautiverio, los que están secuestrados, para que sean liberados y que puedan volver a casa, Señor, a los brazos de sus familias, eterno Rey de los cielos. Padre, gracias, eterno Rey, por este tiempo maravilloso. Te pedimos, Señor amado, que hacía tú, tu Santo Espíritu, a través de tu Santo Espíritu, trayendo sabiduría de lo alto, para entender tu palabra, para comprenderla, para ponerla por obra y asimismo enseñarla a los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Bien, familia, estamos en este maravilloso tiempo de Shabbat. El estudio que nos corresponde esta semana lo tenemos en la parashá el número 50, la parashá Kitabó. Parashá Kitabó es la parashá que nos corresponde en esta semana y eh, estamos ya a las últimas 4 aliyot que nos toca del ciclo anual. Amén. Así que es una gran victoria a todos aquellos que han estado estudiando con nosotros todo este año. Esa parashá Kitabó se encuentra en el libro de Devarim, que es el último libro de la Torá, de el Pentateuco que conocemos, libro de Deuteronomios, capítulo 26, del versículo 1 hasta el capítulo 29, versículo 8. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. Amén. La lectura de la Haftarah la tuvimos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 22. Y la lectura de la Mishnah Natzarita o el Brit Hadashah en Hechos capítulo 7, versículos 30 al 36. Ahí tuvimos la lectura durante toda esta semana. Agradecido con los hermanos y hermanas que siempre colaboran para estas lecturas, que siempre lo hacen de la mejor manera. Amén. Así que el Eterno las bendiga por ese precioso servicio al Eterno. Bien, como siempre utilizamos la metodología del Moré Rico Cortés para mayor comprensión de lo que es el estudio de la Torá. La palabra hebrea kitabó significa cuando llegues o cuando entres y se refiere a la entrada en la tierra prometida. La tierra prometida simboliza un nivel más profundo en relación con Adonai. Por lo tanto, la expresión kitabó representa el acceso a un estado de comunión y compromiso con Adonai, una vez que se obedece su voluntad. Esto nos enseña que entrar en la tierra es entrar en las promesas y bendiciones que Adonai tiene para nosotros. La verdadera bendición y prosperidad
se alcanza por cumplir con los mandamientos. Kitabó es un llamado a vivir una vida dedicada a Elohim. La Parashá Kitabó describe las instrucciones para ofrecer las primicias y el diezmo del tercer año, reconociendo la provisión de Adonai. Incluye la renovación del pacto y el mandato de erigir piedras con la Torá en el monte Ebal. Se pronuncian maldiciones por la desobediencia y bendiciones por la obediencia, detallando las consecuencias de cada una. Moisés concluye exhortando a Israel a guardar los mandamientos y recordar la fidelidad de Elohim durante el éxodo. Amén. Esto es así, en forma de introducción, todo lo que es el contenido de las 7 aliyot en esta preciosa parasha. Primera aliyah de Barín, capítulo 26, Deuteronomios capítulo 26, vamos a leer versículo 1 y 2, dice: y sucederá que cuando entres en la tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad, la tomes en posesión y habites en ella, y tomes las primicias del fruto de la tierra que Jehová tu Elohim te da. Las pondrás en una cesta e irás al lugar que Jehová tu Elohim haya escogido, para que allí sea invocado su nombre. Entonces, amén. Aquí es lo primero cuando el Eterno dice, cuando entres a la tierra. Aquí le está hablando esto aquí a Israel. Amén. Recordemos que Israel todavía se encuentra en el desierto. Son las últimas palabras, las últimas instrucciones que el Eterno da a través de Moisés. Recordemos que después de esto Moisés muere, amén, y no entra a la tierra prometida. Pero que una vez se entre al lugar, a esa tierra que el Eterno les está dando, tienen que tomar de esos frutos. Cuando ellos siembren y recojan de los frutos, tienen que llevar las primicias, los primeros frutos, y presentárselos a Elohim como una ofrenda de gratitud al Eterno. Amén. Entonces, presentación de las primicias. Amén. Aquí vemos este cuadro bonito que me encontré de cómo se presentaban las primicias al Eterno. ¿A cuál lugar? Dice que al lugar que Él escoja. Vamos a ver. Esta ofrenda también es mencionada en Éxodo capítulo 23, versículo 19, y en el capítulo 34, versículo 26, donde está escrito. Vamos a ver. Éxodo 23, 19, en su primera parte dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Elohim. Amén. Entonces, aquí vemos que cuando está diciendo que las pondrás en una cesta e irás al lugar que Jehová tu Elohim haya escogido. Ese lugar es la casa, el templo, amén, del Eterno. Era el único lugar. En el momento, en el tabernáculo, se llevaban ahí al tabernáculo. Ya para la época de Salomón, cuando se erige el primer templo, se llevan al templo. En el segundo templo, igual. Ese es el lugar que Dios escogió para llevar los frutos de la tierra de Israel. Amén. Entonces, en el capítulo 34 de Éxodo, versículo 26 dice: la primicia, la palabra primicia es bikurim, de los primeros, la palabra primeros es reshit, amén, en el hebreo. Entonces, la primicia de los primeros frutos, la primicia, el bikurim de los primeros, de los reshit, de los frutos, de los primeros frutos de tu tierra, llevarás a la casa de Jehová tu Elohim. ¿Ok? Es lo que dice allí. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es reshit. Primicias es reshit. Y aparece en todos los tres textos. La palabra bikurim, primicias, no aparece en el texto de Deuteronomio, solo reshit, lo primero. Amén. Entonces es la primicia de los primeros frutos. Aún así, esta ofrenda es llamada bikurim. ¿Por qué? Porque es lo primero
de lo primero. Lo primero, ¿sí me entiende? Lo primero de lo primero. Entonces, ¿qué es lo que se le ofrece al Señor? Lo primero. Amén. Lo primero que recibes, lo primero que te está dando la tierra, lo primero es de entregarle lo mejor de lo mejor al Eterno. Se le presentaba al Señor en una cesta, en una canasta de los frutos, que son 7 frutos, que ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es reshit, y aparece en todos los 3 textos. La palabra bikurim, que también es primicias, no aparece en el texto de Deuteronomio, solo reshit, lo primero. Aún así, esta ofrenda es llamada bikurim. Según la Mishnah, en el tratado Bikurim 1.3, la ofrenda de Bikurim solo se da del fruto de la tierra de Israel, y específicamente de las 7 especies mencionadas en el libro de Deuteronomios capítulo 8, versículo 8. Entonces, estas primicias que se llevaban al templo son de los frutos que se dan en la tierra de Israel. ¿Cuáles son estos? Vamos a verlo. Deuteronomios 8:8. Tierra de trigo, primer fruto, vaya contando. Cebada, segundo fruto. Vides, que el vide son las uvas, ¿ok? Entonces tenemos trigo, cebada, vides o uvas, higueras y granados, tierra de aceite de olivas y de miel, ¿ok? De miel, que esto no es miel de abeja, ¿ok? Vamos a verlo. La miel no se refiere a la miel de abeja, sino de dátiles. No se entrega una ofrenda de bicurín de otras especies. El propósito de entregar los primeros frutos, que son los que más se aprecian, es mostrarle al Eterno que Él es el primero en nuestras vidas. Los que hemos tenido la oportunidad, que por cierto ahora en estos días de celebración de Rosh Hashanah o de Yom Teruah, se celebra todas las fiestas. En todas las fiestas bíblicas hay comida, es lo que más hay, comida. Solamente en Yom Kippur, que es ayuno, ¿verdad? Que no es un moed, pero no es una fiesta, entonces no se come. Pero por eso dice de miel, esos dátiles son sumamente dulces y se hace miel. Por eso dice que es la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Entonces, ya entendemos que son de dátiles. Entonces, cuando los primeros frutos empezaron a brotar, fueron marcados como con un hilito. Entonces, cuando empezaron a brotar en Israel, se sembraba estas especies, y cuando brotaban los primeros frutos, se les ponía un hilito, marcando que ese era el que le pertenecía al Señor. ¿Ok? Entonces, cuando habían madurado, fueron llevados al santuario entre Shavuot y Sukkot. ¿Ok? Entre Shavuot hay dos fiestas, dos moed, donde se presentan estos frutos, que es en Shavuot y en la fiesta de Sukkot. En el tiempo del templo solían ir familias enteras junto a otras personas de la misma ciudad. Iban caminando con sus canastas cargadas de las 7 especies detrás de un toro, cuyos cuernos fueron cubiertos de oro, con una guirnalda de ramas de olivo alrededor del cuello. El toro fue sacrificado como ofrenda de paz. Entonces, mire qué tremendo, porque entonces la fiesta de primicias, cuando se le presentaban las primicias en Shavuot, se presentaba esa fiesta de primicias. Y en Sukkot también se presentaban primicias. En el sistema religioso, usted ve la gente en las iglesias, en las congregaciones. Hoy tenemos fiesta de primicias. ¿Cuándo la celebran? ¿Cuándo la celebran en las congregaciones? En enero. En enero, cuando no tiene nada que ver con la festividad bíblica. Entonces, están celebrando una fiesta de primicias que está totalmente desligado a lo que dice la Biblia. Entonces, están celebrando una primicia
para un Dios que no es Dios. ¿Por qué? Porque lo han tomado de la copia que hace la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica todos lo celebran a sus santos y a sus ídolos. Por lo tanto, una iglesia que se hace llamar pueblo de Dios, celebrando primicias en un mes, en una festividad que no le pertenece a Dios. Ese es el peligro de desconocer las Sagradas Escrituras. Entonces, al acercarse a Jerusalén, la gente salía a recibirlos con gritos de alegría y con toques de flautas. Los levitas cantaban el Salmo 30, que es una referencia a la resurrección del Mesías, la cual es simbolizada con las primicias, el bicurín. Amén. Por eso Yeshua dice que él es, dice la escritura, que él es la primicia de los que durmieron. Amén. Es una tipología. Es una tipología del bikur. El bikur, por ejemplo, el bikur que se celebra, el Moed de Bikurín, que se celebra entre panes, entre la fiesta de panes sin levadura, Hamatzot. En medio de esa festividad se celebra el bikur, el bikurín. El bikur, por ejemplo, era cuando se cortaba un manojo de trigo y se le presentaba, se la llevaba al templo, se la entregaba al sacerdote, el sacerdote la presentaba delante del Eterno y hacía mecido el bicurín. Entonces, ese es el bikur. Lo primero, el primer retoño, el primer manojo que daba la planta de trigo o de cebada y la presentaban al Eterno, dedicando la cosecha que viene al Eterno, los primeros frutos. Pero ese bikur, ok, está señalando, es como hacer esa promesa o ese voto, ese pacto con el Eterno, que esa cosecha, ese primer manojo, se lo estamos presentando a él en forma de gratitud. Yeshua es la primicia, fue el primero que resucitó. Cualquiera dirá o preguntará, pero antes que el Señor resucitara, ya muchos habían resucitado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque aún el mismo Señor resucitó a varias personas, aún antes de él morir y resucitar. Pero el único que murió y resucitó para nunca más volver a morir es Yeshua. Por lo tanto, él es la primicia, porque tanto Lázaro y todos los demás que resucitaron en la escritura, tanto desde el Tanaj hasta el Brit Hadashah, todos volvieron a morir. Todos volvieron a morir. Y todos esos todavía están en el Seol, que es el lugar donde el espacio de los muertos, que dice la Biblia, están esperando ser llamados el día de la resurrección. ¿Cuándo es el día de la resurrección? Cuando el Señor venga, cuando suene la trompeta. Los muertos en Mashiach resucitarán primero. Entonces, desde Adán hasta el último que muera antes de que Mashiach vuelva a aparecer, ellos serán resucitados. Todos ellos están esperando esa resurrección. Lázaro, que ya murió, resucitó y volvió a morir, está esperando la resurrección mesiánica. Amén. Para nunca más volver a morir, porque entonces seremos tal como Él es. Amén. Entonces, al llegar al monte del templo, colocaban las canastas sobre los hombros para entrar en el atrio así. Los sacerdotes colocaban luego su mano debajo de cada canasta y juntos la mecían. Amén. A este mecimiento se le llama tenufá, ese mecimiento. Cada quien llegaba con su canasta al hombro, el sacerdote ponía su mano y entre los dos hacían un mecimiento. Amén. Y se lo presentaban al Señor. Era un ritual que se hacía. Amén. Que eso no lo podemos hacer hoy. ¿Por qué razón? Porque el lugar que el Señor escoge es el templo en Jerusalén. Hoy no hay templo, hoy no está en función el sacerdocio levítico. ¿Qué se puede hacer hoy? Una conmemoración, un recordatorio. Y cada uno, si así lo desea, si así lo quiere, puede presentar una ofrenda en forma de conmemoración. Amén. Al lugar donde se le está enseñando
o donde usted pueda. Amén, pero hoy no se puede hacer exactamente como lo dice la Biblia, como lo estamos leyendo aquí, porque no hay templo en Jerusalén. Pero sí es una obligación recordar, hacer una conmemoración. Amén. Y usted puede dar una ofrenda en señal de primicia. Amén. Para el Señor en el tiempo establecido que lo dice aquí. En Shavuot, que es la fiesta que conocemos como Pentecostés, o en Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Amén. Que eso viene ahora, que ya ahora el 22 de este mes, básicamente el martes 23, estaremos iniciando con las últimas Moedín del año, que son las fiestas de otoño. Amén. Recordemos que de las 7 Moed, vienen las últimas 3 que son de otoño, que son Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Viene luego Yom Kippur, que es el día del ayuno, el día del juicio, y luego viene lo que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Amén. Esas son de las últimas 3 de las 7 fiestas o de las 7 Moed de la Biblia, que está en Levíticos capítulo 23. Amén. Por ejemplo, Yom Teruah, que es lo que viene, en estos días vamos a estar hablando un poquito de Yom Teruah. Amén. Pero Yom Teruah es la fiesta de las trompetas, que anuncia la llegada del rey. Eran esa fiesta donde se coronaban los reyes. Es la fiesta que anuncia la llegada del rey. Es la fiesta que anuncia también que se aproxima un juicio. Entonces, lo vamos a estar viendo en estos días, si así el Eterno lo tiene a bien para nosotros. Ok, entonces dice, después la canasta fueron colocadas al lado del altar. Bueno, vamos a terminar de leer acá. Dice, al llegar al monte del templo, colocaban la canasta sobre los hombros para llegar en el atrio así. Los sacerdotes colocaban su mano debajo de cada canasta y juntos la mecían. Esta es de Funá. En todas las direcciones, para mostrar así que es una pertenencia del Eterno en todas las direcciones. Amén. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Amén. Después la canasta fueron colocadas alrededor del altar y recibida el texto de Deuteronomios 26:3 y el 5:10. Las cosas que habían en las canastas fueron comidas por los sacerdotes. ¿Ok? Se la presentaban al Señor, hacían esa tenufá, ese mecimiento, presentándosela en una señal de gratitud, amén, que le pertenecía al Eterno, pero eran los sacerdotes la que lo comían, ¿ok? Entonces, según el rabino Maimónides, el sacrificio de Bikurim requiere 7 cosas para presentar esa primicia. Requiere 7 cosas. Número 1, se lleva al lugar escogido por Hashem. Ya explicamos cuál es el lugar escogido por el Eterno. Es el templo. 2, se lleva en una canasta. 3, se hace una declaración verbal. Amén. Es una entrega, se hace una confesión. Amén. Una declaración. Estoy entregando esto de lo que el Señor me ha dado. ¿Verdad? Una declaración. Porque, hermano, cuando la escritura dice, ¿verdad? Que usted cree, pero cuando usted confiesa, todo tiene que llevar una confesión. 4, se entrega un sacrificio. Entonces, no solamente era que se daba el fruto de la tierra, se tenía que llevar un sacrificio. Ya vimos que sacrificaban un toro allí como ofrenda de paz. Se canta, en el templo, se cantaba. Amén. ¿Cuál salmo se cantaba? Se cantaba el Salmo 30, entre otros allí, ¿ok? 6, se hace la ceremonia de Tefuná, mecimiento, ¿ok? Todo esto es el ritual que tiene que llevarse a cabo. 7, se pernota en el lugar, ¿ok? Se duerme en ese lugar. Es una fiesta, ¿ok?
Entonces se dormía ahí, en los alrededores del templo. En estos días, en estos días tuvimos un seminario de Tesoro del Templo con Moré Rico Cortés y nos estuvo enseñando que aún dentro del templo habían lugares donde dentro de las paredes del templo, adentro del edificio, no propiamente en el templo, sino en los edificios alrededor del templo, se, en estos edificios aquí alrededor, habían lugares donde eh, habían recámaras con camarotes, donde gente que no tenía dónde quedarse, se quedaban allí. Amén. Además de que, además de que gente en Jerusalén les brindaba hospedaje sin cobrarles nada. En los mesones, en las casas, ¿verdad? Servían para alojar la gente que venía de lejos a Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad es la gran ciudad del rey. Entonces, como el rey te está invitando, él te está dando el hospedaje. Amén. Cuando usted invita a alguien a su casa para que venga a una fiesta y se quede con usted en casa los días que se va a hacer la fiesta, usted no le va a cobrar hospedaje. Entonces, la gente no podían cobrarle a los invitados, ¿ok? Porque era un tiempo de regocijo, era un tiempo de fiesta. Entonces se pernota en el lugar, se dormía en ese lugar. Eh, Deuteronomio 26:3 dice, y te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás, ok, aquí está lo que dijimos ahora, se hace una declaración verbal, una confesión. ¿Cuál era esa confesión? Lo que dice aquí en Deuteronomio 26:3. Dice, y te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás, hoy declaro ante Yuhebajei, tu Elohim, que he entrado en la tierra que Yuhebajei juró a nuestros padres que nos daría. Entonces, eso es parte de la declaración, de la confesión, ¿ok? En este texto nos enseña la importancia de la identificación nacional e histórica con el pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra, pero pertenecían a un pueblo que una vez en la historia pasó a la tierra y cada judío tendría que identificarse con ese hecho como si él mismo lo hubiera vivido. O sea, que era una declaración. Hoy declaro ante Yuhebajei tu Elohim que he entrado. Aunque ya la generación, por ejemplo, para la época de Yeshua o para la época inclusive de Salomón, eh, no fueron los que entraron, ya ellos, esa generación, fueron de los que nacieron en la tierra de Israel. No fueron los que cruzaron el desierto para entrar. Entonces, pero se hacía esta declaración como que si ellos mismos estuvieran entrando en la tierra, a pesar de que habían nacido en ese lugar. Hay que hacer esa declaración, ¿ok? Entonces, todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra. Ellos habían nacido en la tierra, pero pertenecían a un pueblo que una vez en la historia pasó a la tierra. Y cada judío tendría que identificarse con ese hecho como si él mismo lo hubiera vivido. Verso 25, Deuteronomio 26:5. Deuteronomio 26:5, verso 5. Y responderás y dirás delante de Hashem tu Dios, mi padre, parte de la confesión que se sigue haciendo de aquí. ¿Okay? Dice, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Okay? Arán fue el quinto hijo de Shem, según Génesis capítulo 10:22. No es ancestro de Abraham. El tercer hijo de Shem, Arfasat, fue ancestro de Abraham. O sea que Abraham viene de la línea de Shem, el hijo de Noé. ¿Okay?
¿Cómo es que aquí está escrito que el padre de los israelitas fue un arameo? Labán fue llamado arameo, según Génesis 25, 19, 20 y 28, 5. Él tampoco fue descendiente de Arán. Parece ser que porque vivían en Padán Arán, fueron llamados arameos. El padre de Labán, Betuel, y Isaac eran primos. La hija de Betuel fue Ribcá o Rebeca. Así que Isaac se casó con la hija de su primo. El hermano de Ribcá, de Rebeca, fue Labán, llamado el arameo. No podía, no, perdón, pero no venía de aquel Arán mencionado en Génesis 10. Uno de los hermanos de Betuel, que es Kemuel, es llamado el padre de Arán. Aquel otro Arán era, por tanto, primo de Labán, y Jacob y aquel otro Arán fueron primos segundos. Es probable que los descendientes de Arán en Génesis 10 hayan poblado la tierra llamada Padán Arán. Ese Arán, que mayormente es mencionado en las escrituras, es la tierra que hoy en día se llama Siria. Padán Arán está más al norte, cruzando el río, en Mesopotamia. Es probable que Labán fuese llamado arameo por el hecho de hablar en arameo y habitar en esa área, aunque no era descendiente de Arán, hijo de Shem, según Génesis 31, 47. Labán hablaba en el idioma arameo. ¿Ok? ¿Cómo es que Jacob fue llamado arameo en la Torá? Se dice Abraham fue llamado hebreo, no arameo. ¿Cómo vamos a entender esta oración? Hay una confusión que pareciera ser que a Jacob se le llama arameo, cuando no, él no era arameo, él era hebreo, porque desciende de Abraham. Ok, entonces, la traducción Peshita dice, mi padre fue enviado a Arán, refiriéndose a Jacob. Entonces, ese es el problema a veces de la traducción, por eso estoy haciendo esta explicación aquí. Entonces, en la versión Peshita, que es una versión aramea o del arameo, dice, mi padre fue enviado a Arán, refiriéndose a Jacob, que fue enviado a la tierra donde estaba Labán. Recordemos que Esaú quería matar a Jacob y entonces sus padres lo enviaron a la familia de su madre, que era en Arán, a Labán. ¿Ok? Otra traducción dice, un arameo intentó destruir a mi padre. Otra dice, un arameo quiso hacer perecer a mi padre. Otra dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Un aramí era la perdición de mi ancestro, según la Torah con Rashi. Si entendemos la palabra como que Jacob era arameo, tiene que ver con la tierra geográfica de Padán Arán, donde pasó 20 años de su vida. Recordemos que ahí Jacob le trabajó a Labán, amén, y trabajó por Raquel y Lea, ¿ok? Y estuvo 20 años ahí. Entonces lo identificaban como un arameo, aunque él no era arameo. Por ahí viene la explicación. Entonces, esto tiene que ver con la tierra geográfica de Padán Arán, donde pasó 20 años de su vida cuando tenía entre 77 y 97 años de edad. Cuando nosotros escuchamos la historia de amor de Jacob y el conflicto con Lea y Raquel, uno se figura que eran muchachitos jovencitos. No, ya tenía 77 años. 77 años y 97 años de edad cuando sale de ahí. Esa era la edad de Jacob. Quiere decir que Jacob, cuando tiene sus hijos, ya era una persona bien avanzada en años. Es posible que por haber morado allí tanto tiempo, Jacob fue llamado arameo, al igual que Labán, que habitaba en esa tierra, sin ser descendiente de Arán, hijo de Shem.
Según Rashi, la palabra arameo no se refiere a Jacob, sino a Labán, que quiso destruir a Jacob, como hemos visto en algunas de las traducciones. ¿Ok? Entonces, cuando leamos ahí que a Jacob se le está llamando arameo, no es precisamente por eso. Entonces, hay dos posibilidades. Número uno, que se le identifique así por haber vivido tanto tiempo en la tierra de Arán. Pero la mayor exactitud es que un arameo, que en este caso era Labán, quiso destruirlo a él. ¿Ok? Entonces, por ahí más o menos para que podamos entender el, el asunto de esta traducción. ¿Ok? Bien, dice en el capítulo 26, versículo 9. Pero los egipcios nos maltrataron y afligieron y pusieron sobre nosotros una dura esclavitud. Entonces clamamos allí a Yuhebahei, Elohim de nuestros padres, y Yuhebahei oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Yuhebahei nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Todo esto viene dentro de la confesión que se hacía cuando se presentaba aquella canasta con las primicias y que el sacerdote, juntamente con el que los estaba presentando, hacían el mecimiento, la tefuná, en presencia del Eterno. ¿Ok? Esa persona no había vivido todo eso, sino se identifica con un cuerpo nacional de Israel. Cada israelita en la celebración de Pesach tiene que pensar que él mismo salió de Egipto. Vemos la importancia del pensamiento colectivo en el pueblo. No somos individualistas, sino parte de un colectivo. Algo que se nos enseña siempre y está mal enseñado es que la salvación es individual. No, la salvación es un regalo que Dios le dio a Israel. La salvación es un regalo para una nación que se llama Israel. En mi intimidad y mi relación con Dios, esa es individual. Entonces, pero en lo que es salvación, usted va a ver en las páginas de la escritura que siempre se habla, por ejemplo, cuando usted lee Daniel capítulo 9, cuando Daniel está orando por la nación, él confiesa, hace una confesión de pecado y dice, hemos pecado, toda la nación, hemos pecado. Él se incluye. Creemos que Daniel era un hombre santo de Dios, que era un profeta, que desde la juventud mostró su fidelidad al Eterno, junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero cuando está pidiendo perdón, no lo hace individualmente, lo hace por la nación, lo hace como nación, no, lo hace identificándose con el pueblo colectivamente. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Amén. Por eso es que nosotros somos injertados en un pueblo. Él no nos está salvando individualmente. Él nos está salvando dentro de un pueblo al cual se le otorga la salvación como regalo. Esto es a Israel. Por eso es que no podemos seguirnos llamando gentiles, porque ya les he explicado muchas veces que la palabra gentil, que en el hebreo es goy o goyim, gentiles, se identifica a aquel pueblo que no tiene a Dios, que no tiene pacto, que no tiene promesas, que está totalmente aislado de la salvación. Por eso es que cuando usted y yo obtenemos el regalo de salvación, aceptando a Yeshua, Romanos capítulo 11 dice que somos injertados en el olivo natural, el cual es Israel, porque la salvación se le otorga a Israel. Aquí no hay llaneros solitarios. Que individualmente yo ahora tengo que cuidar ese regalo. Porque aquel que no cuida ese regalo
y aquel que no cumple con los requisitos que el Eterno establece en su palabra, dice, será cortado de su pueblo, excluido, sacado del pueblo. ¿Sí me entiende? Entonces, ese es el concepto de salvación bíblicamente hablando. Cuando usted oye a una persona, sea quien sea, tenga el título que tenga, sea ministro, sea apóstol, profeta, querubín, como quiera ponerse, y te dice, es que la salvación es personal, no, la salvación no es personal. La salvación es para un pueblo que se llama Israel, y yo soy parte de ese pueblo. Devarim capítulo 26, que la decisión sí es personal, mi decisión, si yo quiero pertenecer a ese pueblo o no quiero pertenecer a ese pueblo. Esa sí es mi decisión. Devarim capítulo 26, versículo 10 al 11 dice, y ahora he aquí traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, oh Yuhebajei, y las colocarás delante de Yuhebajei tu Elohim, y te postrarás delante de Yuhebajei tu Elohim. Está leyendo, hermano, y yo quiero que usted vaya viéndolo en su mente, todo lo que se tiene que hacer. Amén. Entonces, las colocarás delante de Yuhebajei tu Elohim y te postrarás, postramiento delante de Dios. Amén. Entonces, dice, y te postrarás delante de Yuhebajei tu Elohim y te regocijarás en todo el bien que Yuhebajei tu Elohim te ha dado a ti y a tu casa, tú, el levita y el prosélito que esté en medio de ti. El prosélito, el convertido, este prosélito. Busque la palabra prosélito en el diccionario. Es un extranjero que viene a formar parte de este colectivo, de este pueblo. Entonces, aquí está incluyendo al Goyín que se ha convertido al Dios de Israel. Entonces, todos estamos invitados a hacerlo, a gozarnos y a regocijarnos. Según la Mishnah, en el Tratado Pesajín 36b y en la Gemara Bikurim, perdón, 1, del 4 al 6, solo se recita la declaración anterior durante el tiempo de Shavuot y hasta Sukkot, puesto que es el momento de mayor alegría durante el año. Después de Sukkot también se puede llevar la ofrenda de Bikurim, pero entonces no se recita la declaración en los versículos 5 al 10. El prosélito no recita la declaración porque no es descendiente de los que heredaron la tierra. Segunda aliyá, rápidamente. Segunda aliyá. Devarim, Deuteronomio 26:12. En el tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, lo darás al levita, al prosélito, o sea, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus ciudades y sean saciados. El tercer año puede ser una referencia al tercero y sexto año. ¿Ok? Dentro de las reglas que el Eterno establece, se conoce algo como el año Shemitah, que son 7 años. Durante esos 7 años se cuenta el tercer año y el sexto año, o sea, cada 3 años. Cada 3 años se daba este tercer diezmo, el diezmo del tercer año, en el tercer año y en el sexto año del año Shemitah, de los 7 años, ¿ok? Entonces, y ese diezmo se entregaba para los levitas, para el extranjero, para el huérfano y la viuda, ¿ok? ¿Cuándo se daba este diezmo? Cada 3 años. El tercer año puede ser referencia al tercero y sexto año del ciclo septuanual
cuando se daba el segundo diezmo a los pobres. Esto es lo que se llama el segundo diezmo. Esta es la interpretación más común. El año del diezmo, según Rashi, significa que durante el tercero y sexto años no se dan dos diezmos, el primer diezmo y el segundo diezmo, como en los años primero, segundo, cuarto y quinto, sino solo un diezmo, el primer diezmo. Durante los años tercero y sexto, el segundo diezmo es sustituido por el diezmo del pobre, que se le conoce como el diezmo del pobre. De esa manera también hay dos diezmos en esos años, aunque no se dé de lo que la tradición llama el segundo diezmo. Devarim 26:13 dice, y dirás delante de Hashem tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda conforme todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Según Rashi, se hacía esta declaración en la víspera de Pesach. La declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros mandamientos ayuda al judío a ser solícito en todo. Como sabe que tiene que declarar cada tercer año delante del Eterno que ha sido fiel, le ayuda a no ser negligente para no tener que mentir delante del Eterno. Entonces se hacía esta declaración y se iba apartando el diezmo, o sea, diligentemente ellos se iban apartando ese diezmo para poderlo entregar. ¿Ok? Entonces, bendito su nombre, gloria a su nombre. La práctica de esta práctica cada tercer año es una preparación para poder estar delante del trono en el día del juicio final, cuando el Eterno va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Cada uno sabe que un día tiene que presentarse delante del Eterno y dar cuenta de todo lo que ha hecho. Y yo diría también de lo que ha dejado de hacer. Tenemos que preocuparnos de lo que hacemos y de lo que hemos dejado de hacer. Piensa dos veces antes de hacer las cosas. ¿Eres consciente de que vas a estar delante del trono donde se van a sacar todas las cosas a la luz? Tenemos que tener esa conciencia de que usted y yo y toda la humanidad tendremos que presentarnos a dar cuentas. Amén. Tenemos que dar cuentas. Donde dice el apóstol Pablo que los secretos de los hombres serán expuestos. Amén. Donde los secretos de los hombres. Entonces, todas las cositas que hemos hecho a escondidas saldrán a la luz. Nadie puede tapar el sol con un dedo. Déjeme ver si me acuerdo. Romanos, creo que es capítulo 2. Déjeme ver si me acuerdo, si no, déjeme ver de acá. Dice, versículo 16, Romanos 2:16. ¿Sí lo están viendo? Tengo como pegado, creo, ¿verdad? Bueno, se lo leo. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará. ¿Qué va a juzgar Dios? Los secretos de los hombres mediante Yeshua HaMashiach. ¿Qué va a juzgar Dios? Los secretos, aquellas cositas que nosotros creímos que nadie sabía, que nadie se dio cuenta, serán expuestos. Entonces tenemos que tener esta conciencia de que hay cosas que hemos hecho y otras cosas que hemos dejado de hacer.
y tanto de una como de otra daremos cuenta a Dios. Entonces, cuando refiriéndose a ese diezmo de los pobres que se daba cada 3 años, ¿ok? Entonces, el pueblo sabía que tenía que rendir esas cuentas. Por lo tanto, ellas lo iban apartando diligentemente. Y eso debemos de hacer con cada una de las cosas que el Eterno demanda de nosotros que hagamos, que nosotros hagamos, amén, y que no hemos estado haciendo. Hoy es un llamado para que nos volvamos de corazón y le digamos al Señor, tráenos a memoria qué me hace falta, qué tengo que hacer. Amén. Sigo. Entonces, Devarim 26:15, Deuteronomios 26:15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Después de haber entregado todo el diezmo, se pide una bendición sobre el pueblo de Israel y no sobre uno mismo. ¿Está oyendo? Cuando damos al Señor lo que Él está demandando de nosotros que entreguemos, no vamos a pedir, Señor, bendíceme, abre la ventana de los cielos y derrama sobre mi vida bendición hasta que sobre y abunde. No. ¿Cómo tenemos que orar? Bendiciendo al pueblo, bendice a Israel, porque cuando tú bendices a Israel y te identificas como parte del pueblo, entonces te estás bendiciendo a ti mismo. Pero no está bien hacerlo individualmente, ¿ya? De una forma egoísta, el bendíceme a mí y dame a mí. No, bendice a tu pueblo. Y si tú eres parte de ese pueblo, lógicamente la bendición llegará también sobre tu vida. Entonces, después de haber entregado todo el diezmo, se pide una bendición sobre el pueblo de Israel y no sobre uno mismo. Amén. Esto nos enseña a no ser egoístas. Yo he cumplido y por eso pido que bendigas a todo el pueblo del cual soy una parte. Qué bonito es no buscar la prosperidad personal, sino la prosperidad del pueblo. Según la tradición, se debe hacer la declaración de haber sido obediente a todos los mandamientos con voz baja, para que no suene como jactancia o soberbia, sino como una declaración hecha con humildad. Amén. Entonces, quiero hacer un pequeño comentario para ir concluyendo ya. Y mañana, si el Eterno lo permite, a partir de las 5:30 de la tarde, hora de Costa Rica, estaremos dando conclusión a esta enseñanza. El diezmo, la palabra diezmo, maser sheni o maser en el hebreo, que es la palabra que significa la décima parte. Entonces, ¿a quién le correspondía el diezmo? El diezmo había que llevarlo. Hay tres tipos de diezmos, ¿ya? Habían tres tipos de diezmo. El diezmo para los levitas, ¿ok? El diezmo para los sacerdotes, el diezmo se daba un diezmo para el mantener el templo y el diezmo de los pobres, bueno, entre lo que se daba. Pero ¿a dónde era que se llevaba? Al levita, porque dice la escritura que el diezmo el Señor se lo entregó a los levitas. Y como levita entendemos la tribu de Leví, que eran los que servían en el templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Aquí, donde se hacía el servicio, el levita es el que el Señor le dio el diezmo. Amén. Entonces, quiero que lo veamos rápidamente. Rápidamente. Vamos a ir a libro de números. Libro de números. Anótelo por ahí porque eso no
no lo tengo acá en el bosquejo, pero me vino ahorita y quiero hacer esta explicación un poquito nada más. Le voy a robar un par de minuticos más de la hora. Números capítulo 18. Quiero que lo anote usted por ahí. Números capítulo 18, versículo 21. Amén. Otro día podemos dar una enseñanza sobre el diezmo, pero hoy quiero explicarlo un poquito. 18, 21. ¿Para quién es el diezmo? La famosa pregunta, la pregunta del $1.000.000. ¿Para quién es el diezmo? Dice el versículo 20. Entonces el Señor dijo a Aarón, ¿quién era Aarón? El sumo sacerdote. No tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los levitas. A los hijos de Leví el diezmo en Israel por heredad. Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví los diezmos. ¿De quién son los diezmos? Como tal, hay que aprender el vocabulario del templo, del servicio en el templo. El diezmo, la palabra diezmo, es para los levitas en Jerusalén. Entonces, alguien que no pertenezca a la tribu de Leví y esté en función, no puede pedir, cobrar, exigir diezmos. Vuelvo y repito, nadie que no pertenezca a la tribu de Leví y esté en función de su servicio como levita en el templo de Jerusalén, nadie puede pedir diezmos. Pregunto, ¿hay templo hoy en Jerusalén? No. ¿Está en función el sacerdocio levítico en estos momentos? No, porque no hay templo. Entonces, nadie que no sea levita no puede pedir diezmos. Un pastor, un ministro, un apóstol, lo que sea, no puede pedir el diezmo. Menos declarar maldiciones, ni declarar ladrones, porque usted no diezma, usted es un ladrón, se va a ir al infierno. No, es un error, una grave equivocación. ¿Y cómo funciona entonces el ministerio para que una persona pueda funcionar? Ok, ahora, el diezmo como tal es la 10ª parte de lo que usted gana o recibe, no simplemente de lo que se gana, no simplemente de un salario, sino de todo lo que usted le ingrese. Eso es, ¿verdad? Usted sacaba ese diezmo, esa 10ª parte. Entonces, si alguien quiere aportar al ministerio, tiene que hacerlo, número 1, voluntariamente. Número 2, de todo corazón. Número 3, con gratitud, tanto al Eterno como al obrero o al ministro que te está instruyendo en la Torá. ¿Y qué se da? Se da una sedacá, una ofrenda. Si usted dice, pastor, pero yo quiero, lo que yo puedo ofrendar es la 10ª parte, o yo quiero dar esta 10ª parte. Ok, está bien, de esa 10ª parte, usted dice, yo gano 10,000, ya sean dólares, colones, lo que usted quiera. Usted dice, ¿cuánto es el diezmo de 10,000? La 10ª parte. La 10ª parte de 10,000 son 1,000. Ok, te dice, entonces yo puedo dar esos 1,000 como diezmo. No, como diezmo no lo puedes dar. Entonces, ¿cómo lo tengo que dar? Como una ofrenda. Aquí el asunto no es que no se haya que dar, sí hay que dar, pero hay que utilizar bien el vocabulario,
porque ese vocabulario de diezmo le corresponde al templo y a los levitas, nada más. Entonces, dice la escritura que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que el que no instruye, en la carta a los Gálatas. Vamos a ver. Ya con esto termino. Amén. Ya con esto voy terminando. Su nombre, gloria. Gálatas capítulo 6, si no me equivoco. Ahorita les estoy predicando pura memoria. Les estoy enseñando a pura memoria. Su nombre, gloria. Ya con esto termino. 6, 10 es, déjeme ver. 6, 6. Dice, dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Y al que se le enseña la palabra, y al que se le enseña la palabra, otra versión dice, al que es instruido en la palabra, dice, que comparta, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Amén. No se dejen engañar. Mire el contexto. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces viene el contexto de que el que está siendo instruido, el que está recibiendo una enseñanza basado en la Torah, basado en una sana doctrina, como lo estuvimos viendo el miércoles, ya sabemos que es sana doctrina. Entonces, de una ofrenda. Ok, esa décima parte la puedo dar al ministerio, sí, délo, pero no lo llames diezmo, llámalo ofrenda, llámalo sedacá, llámalo contribución, llámalo aportación, pero no lo llames diezmo. Amén. Entonces, eso es lo que quería dejar claro. Por eso es que nosotros no pedimos diezmo. No es que no necesitemos de ayuda. Claro que necesitamos la ayuda. Hermano, el trabajo, mire, para preparar un material son horas, noches de estudio. Yo me acuesto casi todas las noches, 2, 3, 4 de la mañana. Muchas veces me ha costado, además, muchas veces, siempre hay en la mañana un pajarito que llega a tocar aquí el vidrio de la ventana atrás de mi casa, aquí. Y he estado aquí sentado en el escritorio, y cuando oigo clac, 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 y vuelvo a ver, ya está amaneciendo. Preparando material de estudio para poder compartir con cada uno de los que están acá, sobre todo los de la Keilah Casa de Israel. Entonces, hermano, eso es, no es que no necesitamos, pero yo no le voy a pedir a usted diezmo, pero sí le voy a pedir que con su corazón, si usted siente y puede y quiere hacerlo, de poder creo que todos podemos, porque aquí no hay tarifa de nada, pero no lo llamemos diezmo, porque aquí no solicitamos diezmo. Pedimos que nos puedan ayudar con una colaboración, con una sedacá, con una ofrenda de amor. Eh, un día un pastor me dice, hermano, ¿y cuánto cobra usted para que nos venga a enseñar aquí? Digo, no, hermano, yo no cobro. Entonces, ¿qué pide? Una ofrenda de amor, pero con amor, ¿verdad? Porque hay ofrendas que se dan sin amor. Entonces, en son de broma, ¿verdad? Pero como dice el dicho popular, que de broma en broma la verdad se asoma. Pero eso lo he aprendido, hermano, y yo quiero ser muy honesto, porque no quiero que salgan diciendo que yo o que alguno de nosotros está pidiendo los diezmos, porque no lo hacemos. Eso para nosotros no es correcto, por cuanto yo no soy levita, no soy descendencia de Leví, hasta donde yo sé. Y si lo fuera,
pues no está en función el templo, entonces no podría solicitar ni pedir el diezmo. No tengo esa jurisdicción, no tenemos esa autoridad, ningún pastor la tiene, no tiene esa jurisdicción. Recordemos de lo que los hemos enseñado siempre, de que en la escalera educativa que vemos la legalidad bíblica, entonces yo no puedo utilizar un vocabulario legal de la Biblia que le corresponda solamente a los levitas para yo pedir en diezmos para el ministerio. No lo voy a hacer, pero sí tengo la jurisdicción y la autoridad para pedir una ofrenda, si usted bien quiere hacerlo. Y si no, pues gloria al Eterno. De una u otra manera, el Señor siempre nos ayuda y nos va a seguir ayudando. Y agradecidos con todos y cada uno de los hermanos y hermanas que siempre nos ayudan para que podamos pagar el Internet, para pagar el Zoom, para comer, para vivir también. Así que hermanos, que el Eterno me lo bendiga. Si hay alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta de lo que vimos hasta el momento, puede hacerlo, amados y amadas. Y si no, pues oramos y quedamos despedidos. Yo espero, hermano, que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para usted. Gloria a su nombre. ¿Nadie? Bueno, yo espero que es porque me hayan entendido todo bien y no porque no hayan entendido nada. ¿Ok? Oramos entonces. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu torato toremet, behaye olam atah betujenu. Baruch atah Adonai, divrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torá, una Torá de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, por darme el honor y el privilegio de haber compartido con tu pueblo esta santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Laila, toda familia, feliz noche para todos. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom. Nos vemos mañana, si el Eterno lo permite. Amén. Amén. Amén.